La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a tu familia, bienvenido a Reina de la Paz TV. Miércoles 8 de junio. Nuestra Madre nos invita con amor al ayuno y nosotros lo realizamos de corazón. Nos cuesta un poco, a veces nos da un poco de dolor de cabeza, nos da un poco de cansancio. Yo hoy en concreto tengo un poco de dolor de cabeza, un poco de cansancio, pero merece la pena ayunar, aunque a veces nos cueste un poco, nos duele un poco la cabeza, estemos un poco cansados. El Señor ha hecho tanto por nosotros, ha dado su vida en una cruz por nosotros. Algo tenemos que hacer nosotros por Él. La Reina de la Paz ha hecho tanto por nosotros, nos entregó a su Hijo en la cruz. Ella aceptó que su Hijo ofreciese la vida por ti y por mí. Una espada de dolor traspasó su alma y ahora ella con tanto amor viene a nosotros y nos pide que la ayudemos a vencer a Satanás, que la ayudemos para que haya un mundo de paz y de amor, totalmente diferente de este mundo que tenemos ahora. ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de ayunar por amor a ella, por amor al Señor que tanto nos han dado, que nos esperan en el cielo con los brazos abiertos y que quieren transformar este mundo? Parece imposible, pero para Dios no es imposible, ni mucho menos. ¿Quieres ir al cielo? Pues guarda los mandamientos. Es un tema muy importante, el tema del que nos va a hablar el Evangelio de hoy, que es de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Es el centro, estamos en el centro del Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña es el centro de la predicación de Jesús. Sabemos que es una de sus enseñanzas más importantes, el Sermón de la Montaña. Ahí nos dijo de las cosas más importantes que tenía que decirnos. Pues bien, en el centro del Sermón de la Montaña, una parte esencial del Sermón de la Montaña es la necesidad de cumplir los mandamientos de la ley de Dios para entrar en el reino de los cielos. En una ocasión le preguntó un joven a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le dijo: si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Es clarísima la palabra de Jesús. Para heredar la vida eterna hay que cumplir los mandamientos. Vamos a escuchar lo que dice hoy, que con otras palabras es lo mismo. Mateo 5, 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Hoy en día cada vez se oye más la voz de los que dicen: los mandamientos de la ley de Dios son una cosa más propia del Antiguo Testamento. Pero Jesús no nos enseña a vivir una vida de mandamientos, es una vida de amor, de libertad, del Espíritu Santo, y los mandamientos no son tan importantes. Pues el que dice eso no escucha las palabras de Jesús. No escucha cuando le dijo al joven rico: si quieres heredar la vida eterna, cumple los mandamientos. Y no escucha lo que dice hoy Jesús: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Luego, si somos sinceros con nosotros mismos, en lugar de buscar excusas para no cumplir los mandamientos que por nuestra tendencia al pecado nos resultan difíciles de cumplir, si somos sinceros con nosotros mismos, veremos que Jesús con absoluta claridad nos dice: tienes que cumplir los mandamientos. El Catecismo lo explica con toda claridad en el número 2052. Dice: Maestro, número 2052, Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego dice el número 2072 del Catecismo: los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Es decir, tenemos una grave obligación de vivir los 10 mandamientos. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. ¿Os dais cuenta? Los 10 mandamientos son básicamente
inmutables. Su obligación vale siempre y en todas partes. No se puede decir, bueno, este mandamiento de los 10 mandamientos, este era para aquella época, pero ahora ya aquí, en esta época y en este lugar, no vale. Sino que dice con toda claridad el catecismo, son básicamente inmutables, es decir, en lo que es la esencia de esos mandamientos son inmutables. No se puede cambiar. Su obligación vale siempre y en todas partes. En todas partes, saltarse alguno de los 10 mandamientos es saltarse una obligación grave para con Dios y para con el prójimo, y por lo tanto así no se puede entrar en la vida eterna. Vamos a aclarar una cosa. Cuando Jesús dice que para entrar en la vida eterna hay que guardar los mandamientos, no se refiere a esos pequeños mandamientos que fueron poniendo después los fariseos y toda la tradición judía. Se refiere al decálogo, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando Jesús dice, el que se salte uno de estos preceptos menos importantes, no se refiere a esos preceptos que habían puesto con el paso de los años el pueblo judío, porque él mismo a veces no los cumplía. Se refiere a los preceptos del decálogo, porque los 10 mandamientos son dados directamente por Dios, mientras que los otros preceptos pequeños los fueron poniendo los hombres y por eso se podían cambiar. Fijaos lo que dice el número 2056 del Catecismo. La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa, en el monte Sinaí, cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos de la ley de Dios. Lo podéis encontrar en Éxodo 34, 28, en Deuteronomio 4, 13 y en Deuteronomio 10, 4. Estas 10 palabras las escribió Dios con su dedo, lo dice el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Las escribió Dios con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. ¿Veis? No es lo mismo los preceptos que escribió Moisés, que esos sí que cambian a lo largo de la historia, porque eran preceptos para aquel momento y para aquel lugar, y por eso Jesús, algunos de ellos no los cumplía, a los preceptos del decálogo, que están escritos por el dedo de Dios, y que saltárselos constituye una falta grave cuando nos los saltamos en algo que es grave, como por ejemplo el homicidio, la fornicación, el adulterio, son pecados graves siempre. Entonces, es muy importante que seamos muy conscientes de lo importante que es cumplir los mandamientos de la ley de Dios y que no nos dejemos convencer por aquellos que hoy minimizan la importancia de cumplir los mandamientos y dicen, lo importante es amar, tú ama y si amas, pues ya haz lo que te salga del corazón, no te constriñas por los mandamientos, que eso es una cosa del Antiguo Testamento. Eso no es verdad. Eso es enseñar una falsa revelación, no lo que
dice Jesús, que lo acabamos de leer en el Evangelio. La Reina de la Paz también se ha preocupado de que esto lo tengamos muy claro, sabiendo la gran oleada que iba a venir de una falsa manera de presentar la fe. Y por eso, el 25 de diciembre de 2012, ella vino con su hijo, guardó silencio y dejó que fuese su hijo quien hablase, Jesús, el cual dijo con tono solemne: yo soy vuestra paz, vivid mis mandamientos. Todos los males que hay en el mundo proceden de saltarnos los mandamientos de Dios. En una ocasión, San Juan Pablo II, precisamente cuando consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, el 13 de mayo de 1980, creo que fue el 25 de marzo de 1984, hizo una larga oración a la Virgen María y al Señor, realizando esta consagración del mundo a María. Y en esa larga oración, una de las cosas que rezó Juan Pablo II fue: de la facilidad para pisotear los mandamientos de Dios, líbranos, Señor. Hoy en día, ¿con qué facilidad pisoteamos los mandamientos de la ley de Dios, incluso poniendo excusas que parecen muy cristianas, que parecen muy santas, pero que en el fondo es ceder al pecado que llevamos dentro? Si quieres obtener la vida eterna, guarda los mandamientos. Yo soy vuestra paz, vivid mis mandamientos. No lo olvides, querido hermano, querida hermana. Nos vemos en el programa de hoy, Orad con Alegría, para orar todos juntos en el encuentro semanal de nuestro grupo de oración. Os esperamos. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.